Pues buenos días, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Me da gusto saludar a todas las personas que van a escuchar el video, saludarte a ti que viniste, gracias por venir. Hoy es mayo 19, ¿verdad? Del 2024. Y vamos a estar estudiando un tema que viene del libro de Hechos, capítulo 11, versos del 1 al 18. Este estudio bíblico está teniendo un trasfondo bíblico, ¿verdad? De Hechos 2, verso 10. Y para que los que escuchen el video puedan ir a sus escrituras, ¿verdad? Y buscar Hechos capítulo 11 del 1 al 18. Con eso yo le doy las gracias a Dios porque me da la oportunidad de grabar este video y de tomar este estudio para que, igual que a estos antiguos hermanos en Cristo y el pueblo judío, ¿verdad? Manifestó esta situación de cómo los gentiles empezaron a creer y a recibir el Espíritu Santo. Viene el tema, dice, Pentecosteses reinventado. Un Pentecostés reinventado, que dice que sucedió nuevamente, que se volvió a suceder. Dice la declaración del propósito. Agradecer a Dios por la gracia preveniente que permitió a los gentiles cambiar sus corazones y sus vidas en Hechos 11, 18, y hace lo mismo por nosotros hoy en día. Hay que agradecer a Dios por este tema. Yo le doy gracias porque la gracia del Señor nos ha alcanzado hasta el tiempo de hoy, en mayo 19 del 2024, y va a alcanzar a muchos más a través de este video. Tal vez estés buscando tú la respuesta a lo que las escrituras dicen. Voy a dar lectura a la escritura, ¿verdad? El libro de Hechos, capítulo 11, versos del 1 al 18. Por si tienes tu Biblia, puedes abrirla y leer tu Biblia, tu versión de Biblia que tengas, viene siendo exactamente lo mismo. Dice, los apóstoles y los hermanos y hermanas de todo Judea oyeron que incluso los gentiles habían acogido la palabra de Dios cuando Pedro subió a Jerusalén. Los creyentes circuncidados, los cristianos, le acusaron. ¿Entraste en casa de los incircuncisos y comiste con ellos? Era una pregunta que le estaban haciendo los creyentes de la época de Pedro, cuando en aquel entonces, ¿verdad? Pedro explicó paso a paso lo que había sucedido. Estaba orando en la ciudad de Jope cuando tuve una experiencia visionaria. En mi visión vi algo como una gran sábana de lino que descendía del cielo por sus cuatro puntas y descendía hasta mí. Mientras yo al mirarlo, dice fijamente preguntándome qué era, qué había animales de cuatro patas, incluidas bestias salvajes, así como reptiles y aves silvestres. Escuché una voz que decía, levántate Pedro, mata y come. Respondí, por supuesto que no, Señor, nunca entró en mi boca nada impuro o inmundo. La voz del cielo habló por segunda vez. Nunca consideres inmundo lo que Dios ha purificado. Esto sucedió 3 veces y luego todo fue arrastrado de regreso al cielo. En aquel momento llegaron a la casa donde estábamos 3 hombres que me habían enviado de Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos, aunque eran gentiles. Estos 6 hermanos también fueron conmigo. Y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que estaba en su casa y le decía, enviad a Jope y llamar a Simón, llamado Pedro. Él te dirá cómo puedes salvarte tu casa, toda tu casa. Dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos como el Espíritu cayó sobre nosotros al principio. Recordé las palabras del Señor. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios les dio el mismo regalo que les dio al Señor Jesucristo, ¿quién soy yo podría interponerme en el camino de Dios? Dice ahí, cuando los apóstoles y otros creyentes oyeron esto, se calmaron, alabaron a Dios y concluyeron, entonces Dios ha permitido a los gentiles cambiar sus corazones y sus vidas para que puedan tener una nueva vida. Dice el versículo clave, si Dios les dio el mismo don que nos dio a nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, entonces, ¿quién soy yo? ¿Podría yo interponerme en el camino de Dios? Hechos verso 11, del 11 al 17. Bueno, en esta parte, ¿verdad?, del estudio es la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos el relato de Pedro
con sus compañeros judíos circuncidados que ya se habían entregado a Cristo. Perdón. Y estamos viendo la parte en la que el tema es como un relato entre la visita que Pedro hizo, ¿verdad?, a los gentiles, ¿verdad? En mis notas que tengo yo aquí, tengo una nota, dice, es importante señalar que esto fue una discusión entre seguidores de Jesucristo que no estaban de acuerdo con algunas de las reglas de una vida fiel. Todos siguieron a Jesús, todos querían vivir fielmente y todos eran parte del movimiento para difundir la palabra de Dios. Hechos 11:11. Entonces, una discusión entre cristianos que no están de acuerdo. Esta era como una discusión que había unos hermanos que no estaban de acuerdo. No querían aceptar lo que había pasado. Por eso dice, entonces que entraste en casa de gentiles y comiste con ellos, era como un reclamo. Vamos a ver lo que dice más adelante. Viene un tema ahí que dice, pero ¿qué pasó con la ley? Recordemos que ellos guardaban la ley, entonces era importante para ellos, ¿verdad? Un poco de contexto podría ser útil antes de, dice, vilipendiar, quiere decir discutir, a cualquiera de los lados del argumento. La ley había sido establecida durante siglos para que la siguiera el pueblo del pacto. Esas prácticas y mandamientos se transmitieron de generación en generación para diferenciar el pueblo de Dios. Aquellos que no estaban de acuerdo con Pedro simplemente estaban defendiendo la práctica del pacto de su fe. Seguramente podemos entender eso. Acuérdate que ese era su fuerza, guardar los mandamientos, estar bien pegados ahí. Si lo piense, dice, solo piense en lo que sucedió hoy en la iglesia cuando un líder cambia los estilos musicales, reconfigura el espacio de adoración o ignora una querida tradición. Las emociones estallan porque todo le importa. Pedro acababa de quedar abrumado por el asombro y la alegría después de los espectaculares acontecimientos relatados en Hechos 10. Estos acontecimientos anteriores son, dice, con Cornelio y otros en Cesarea, se parece mucho a otro Pentecostés. Una voz en una visión le dijo a Pedro, nunca consideres inmundo lo que Dios ha purificado. Hechos 10:15. El significado de este mensaje quedó claro para Pedro cuando descubrió que Cornelio tuvo una visión que atrajo a Pedro hacia él. El versículo 34-35. El Espíritu Santo cayó sobre los gentiles mientras Pedro hablaba de Jesús y fueron bautizados. Ahí vemos el acto, ¿verdad? Que así como cuando el Pentecostés se les apareció a los apóstoles, ¿verdad?, que les dijo Jesús, no se vayan hasta que el poder de lo alto los envista. Pedro dice que sucedió lo mismo con estos gentiles. Dice, después de este momento lleno del Espíritu con los creyentes gentiles que no habían seguido las antiguas leyes del pacto, Pedro regresó a Jerusalén, donde los seguidores judíos habían oído hablar de su experiencia y estaban listos para discutir. Me imagino que estaban bravos, porque le preguntaron, dice, ¿cómo que entraste en casa de circuncisos? ¿Cómo? A ver. Dice, ¿cuándo ha sido cuestionado su práctica de fe o de adoración? ¿Cómo respondiste? Aquí entra ese tema, como me estabas explicando, de que hablan de otra religión en una iglesia y dices tú, o sea, ahí no se está predicando la palabra, se está discutiendo religiosismo. Entonces, y a veces hay que tener mucho cuidado, no caer en esos celos de religiosismo, porque estos hermanos tenían lo mismo. Le reclamaron a Pedro, Pedro era un hombre piadoso, ahorita vamos a ver más adelante. ¿Cómo que había ido a ese lugar? Es como, oye, ¿cómo que tú fuiste a esa iglesia? ¿Cómo? O sea, espérate, ¿sí? Dice otro tema que viene más adelantito, dice, corazones y vidas cambiados. Ahora llegamos al corazón de Hechos 11. Pedro se lanzó a una explicación elocuente de sus experiencias recientes, explicando básicamente lo que describe Hechos 10. Habló de la visión, los voces, el Espíritu Santo y los bautismos. Solo puedo imaginar cómo las palabras salieron corriendo de ese entusiasmo ante la revelación del llamado de Dios y la inclusión de los gentiles en la comunidad de fe, la iglesia. Acordemos que la iglesia está compuesta de muchas personas de diferentes etnias, razas, de todo está compuesta.
Dice, cuando Pedro concluyó su relato a los líderes de Jerusalén, ¿cómo respondieron? ¿Se mantuvieron firmes y reforzaron sus argumentos originales? ¿Dejaron a Pedro y sus amigos para iniciar un movimiento nuevo y diferente? No, ellos respondieron con elogio. La escritura nos dice, al oír esto, los apóstoles y los demás creyentes se calmaron, alabaron a Dios y concluyeron, así que Dios ha permitido a los gentiles cambiar sus corazones y sus vidas para que tengan vida nueva. Hechos 11:18. O sea, aquí estamos viendo la respuesta de estos hermanos, ¿verdad? Que estaban muy conservadores, mira, bien metodistas, bien conservadores. Pero resulta que allá en la iglesia católica o en los otros de allá, también estaba el Señor. Y aquí está la confirmación, ¿verdad? Que les pasó a ellos en aquel tiempo, que estaba muy difícil, incluso pues hacer cualquier cambio en la iglesia, imagínate. Dice, escucharon y respondieron a su hermano en Cristo Pedro, quien era un discípulo de primera mano y habían estado en el ministerio con Jesús durante años. Confiaron, escucharon y abrieron sus mentes a los nuevos que Dios continuaba haciendo en el mundo, traer gentiles a esta comunidad de fe. ¿Cómo has cambiado de opinión sobre algo después de escuchar a alguien que sentía algo diferente a ti? O sea, esa es la gran comisión. ¿Cómo me siento yo de otras religiones que también están buscando la salvación en su vida, vaya? Y que aquí dice que Pedro fue a casa de otros creyentes que no eran de la creencia de ellos y Dios estaba ahí también. Me pasó con una mujer que era una ex prostituta, porque ella se dejó de esa prostituta y me dijo, aquí donde estoy yo, era una homeless en una propiedad, yo sola, no había Dios, no había nadie más, una voz del cielo me habló y me bautizó. O sea, estamos viendo algo similar a esto, ¿me entiendes? Y sé que ella dice, yo era de una manera creer diferente y ahora creo en el Señor. Dijo, aprendí a leer la Biblia, no la sabía ni leer. Dijo. Y se mostraba porque ella hablaba de Cristo y de Cristo y hablaba y hablaba y hablaba. Y ya no era del mundo, sino era del Señor. Como cualquier persona, como tú y yo, por ejemplo, ayer fuimos de pesca y toda nuestra plática, nuestro camino era de Dios, ¿verdad? Dos personas que no son creyentes, es bien difícil que hablen de Dios, ¿me entiendes? Porque ellos van en otro mundo, andan en otro creer. Y hay veces que dices, ¿cómo es tu experiencia de ver a los otros hermanos en Cristo? Una vez tuve una hermana aquí, es que estos hermanitos de los testigos, dijo, no, llame hermanos, que no somos hermanos, dijo. Que no son creación de Dios, dijo, sí, pero no somos hermanos. Digo, porque no tienen a Cristo en su corazón, dijo, ellos son religiosos, nada más. Le dije, bueno, desde su punto de vista, desde mi punto de vista, yo los amo porque son creación de Dios, ¿verdad? Le respeté su idea, está bien. No voy a entrar en la discusión, dice que ellos no entraron en la discusión, ¿para qué? No es necesario. ¿Qué acaso Dios no está también allá? ¿O allá? ¿O allá? Sí, ¿verdad? Entonces eso es lo que quería que entendiéramos, que no importa dónde estés, si Cristo está en tu corazón. La gracia transformadora de Dios, viene otro temita por ahí. Dice, con la polarización que caracteriza prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, que vivifican, es cuando leemos este relato de la iglesia primitiva. Vemos el crecimiento espiritual de Pedro cuando abrió su mente a la dirección visionaria del Espíritu Santo. Vemos la transformación de las mentes de los creyentes en Jerusalén a medida que pasaron de una postura de crítica y discusión a una comprensión del amor expansivo de Dios y la bienvenida a los gentiles. ¿Ves? La bienvenida a todos los que no son de tu religión. Porque en este caso eran de diferentes creencias. O sea, el judío era judío y era judío circunciso y los otros no. Y ellos cambiaron su corazón en darle la bienvenida a estos también. ¿Por qué no nosotros los religiosos de hoy en día amar a las demás religiones igual? Porque ellos también creen en Dios, ¿me entiendes? Dice, y quizás deberíamos descansar ahí. Estoy agradecido por el testimonio bíblico que nos llama a mirar más allá de nuestros rituales y prácticas de fe para ver cómo la gracia de Dios está llamando a todos a una mayor comprensión de la amplitud del amor de Dios. La gracia de Dios estuvo ahí para ablandar el corazón de Pedro cuando dio la bienvenida a Cornelio y a otros.
La gracia de Dios estaba ahí para cambiar los corazones de los críticos de Jerusalén cuando aceptaron y alabaron la obra del Espíritu en estos gentiles. Esa extraordinaria situación recuerda las palabras del salmista. Qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan juntos en unidad. Salmo 133. Antes de que Pedro y Cornelio se conocieran o tuvieran esta visión, Hechos 10:2 describe a Cornelio. Él y toda su casa eran piadosos, gentiles, adoradores de Dios, daban generosamente a los necesitados entre el pueblo judío y oraban a Dios constantemente. La gracia de Dios ya había movido a Cornelio, a su casa, la fe y ya una vida fiel. No fue solo este encuentro con Pedro lo que llevó a estos gentiles a creer en Jesús. Cornelio siguió las instrucciones de la visión que Dios le había dado sin saber lo que sucedería. Pedro no entendió lo que significaba las palabras de su visión hasta que siguió la dirección del Espíritu y se encontró así con Cornelio. La obediencia al Espíritu llevó a este encuentro glorioso y que Pedro se diera cuenta de la amplitud del amor de Dios y la bienvenida. O sea, ahí se dio Pedro cuenta de la amplitud de lo que implicaba el amor de Dios. Dice ahí otra pregunta, ¿cómo ha cambiado la gracia transformadora de Dios tu forma de pensar y vivir? En la mía, créeme que ha cambiado como en un 90%. Era una persona obstinada de las escrituras, siendo que me metí en el negocio de Dios y no era mi negocio, es de Dios, ¿me entiendes? El espíritu unificador, dice. Entonces, ¿qué podemos aprender? Viene ahí, dice, con demasiada frecuencia nos alejamos de otras creyentes con quienes tenemos diferencias. El Espíritu siempre nos está uniendo por la gracia de Dios. Y cuando nosotros como cristianos comenzamos a reconocer que el Espíritu de Dios está obrando y dando dones a otros, además de aquellos que creen como nosotros, nos regocijamos cuando hablamos de la obra del Espíritu de Dios. Otros cuyos primer impulso podría ser criticar, se regocijarán. La gracia, el amor y la bienvenida de Dios se extiende más allá de lo que podemos imaginar. Somos criaturas de hábitos que nos sentimos cómodos con patrones y rutinas cuando otros intentan alterar nuestra vida ordenadas, especialmente en lo que respecta a la fe. Podemos sentirnos a la defensiva, pero aquí está la buena noticia de todo esto. El Espíritu le dio una dirección gentil a Pedro, Hechos 10:20. El Espíritu cayó sobre los gentiles que oyeron la palabra. El versículo 44. Todo lo que Pedro tuvo que hacer fue contar esta historia sobre la obra del Espíritu de Dios a quienes lo esperaban en Jerusalén. Nunca fue responsabilidad de Pedro hacer otra cosa que ser obediente y contar la historia del Espíritu de Dios obrando. Dios se encargó del resto. Dice, ¿dónde te está llamando Dios a ser obediente a la dirección de la obra unificadora del Espíritu Santo? ¿Dónde te está llamando? Hay una pregunta, esa es tuya, ¿verdad? Tú te la llevas. Viene una oración final. Dice, Dios misericordioso, te damos gracias por tu gracia que va delante de nosotros y obra delante de nosotros, en nosotros y a través de nosotros, transformándonos en las personas que tú nos llamas a ser. Haznos abiertos a tu espíritu, dispuestos a escuchar y comprender mientras trabajamos con otros para difundir tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, para los que van a escuchar el video, muchísimas gracias. Para mí fue un placer servir al Señor, ¿verdad? Y llevarte el mensaje. Yo siempre, desde mi corazón, digo, abre las Escrituras, ora a Dios en ayuno, pídele discernimiento y el Señor, dice, Él hará el resto. Por mí es todo. Chao.